Bienvenidos al curso Panorama Bíblico del Antiguo Testamento. Recuerde que nuestro tema principal es la preparación del mundo para el establecimiento del reino de Dios. Acompáñenos en una lección más que enriquecerá tu conocimiento de la Biblia desde el nivel más básico hasta lo más profundo. Recuerde que estaremos enviándole las separatas, los audios y recursos extras a sus correos. Suscríbase en nuestra página Argumentos Bíblicos. Dejaremos los enlaces en la descripción. Queremos enviar un especial saludo para Rafael Tirado, que nos dijo: hermanos, gracias por sus explicaciones. Saludamos también a Domenica Herrera, que nos hizo el siguiente comentario: saludos hermanos, Dios les bendiga. Cuando empecé a oír las enseñanzas me encantó y estaré oyendo todo. Dios les siga bendiciendo. Saludos desde Tabasco. Saludamos también a Mónica Candela, que nos dice: gracias por enseñarnos a nuestro hermoso Salvador, desde Colombia. Un saludo especial para cada uno de ustedes. Sus palabras siempre nos animan y nos fortalecen. Si usted tiene un comentario, no dude en dejarlo allí para poder saludarle más adelante. Que Dios les bendiga. Ahora vamos con la lección de hoy. Bienvenidos a la lección sobre el Éxodo. La palabra Éxodo significa salida o partida. Algunos proponen también emigración. Se refiere a una salida en masa. Para los hebreos, sin embargo, el libro tiene un mayor significado: la liberación. Así es, Éxodo trata sobre la liberación que Dios le dio a Israel de las manos del faraón y de su cautiverio en Egipto. Retomando la historia. Recordemos que al final de Génesis, cuando estudiamos el panorama de ese libro, pudimos observar que Israel era todavía una familia compuesta por el patriarca Jacob y sus 12 hijos. Cada uno de ellos iba formando su propia familia, así que cuando José los trajo a Egipto, entre todos conformaban un grupo de aproximadamente 70 personas. Este grupo de personas eran bienvenidos y aceptados en Egipto por el aprecio que el faraón le tenía a José, ya que él había salvado a la nación del hambre. Así que hasta este momento los hebreos no eran esclavos, sino invitados de honor en Egipto. Comienzan los problemas. Entre el Génesis y el Éxodo hay un periodo de tiempo de 400 años aproximadamente, contando los años que vivieron como huéspedes y los años que estuvieron oprimidos. Durante ese tiempo, José y su familia murieron. Después de esto se levantó un faraón que no conocía a José, y como los hebreos se habían multiplicado tanto, tuvo miedo de que pudieran unirse a sus enemigos y hacer guerra contra Egipto, así que los oprimió duramente, causándoles grandes males. Éxodo 12:40 nos dice que en total, desde que los israelitas ingresaron a Egipto, vivieron allí 430 años hasta el mismo día de su liberación. Veamos ahora el propósito del libro del Éxodo. Recordemos que el propósito general del Pentateuco es narrarnos cómo se estableció la nación de Israel antes de ingresar y habitar en Canaán. Génesis fue escrito para narrar cómo nació Israel a través de una familia, y el propósito del Éxodo es contarnos la historia de la nación que surgió de esa familia desde su opresión en Egipto hasta su organización en el desierto, cuando llegaron al monte Sinaí. En resumen, aquí encontramos la historia de Israel desde la muerte de José hasta la construcción del tabernáculo en el desierto. Veamos ahora una síntesis del libro del Éxodo. Los hechos narrados más resaltantes son el nacimiento y la vida de Moisés, las 10 plagas sobre Egipto, el sustento de Dios en el camino hacia la tierra prometida, la entrega de la ley y una descripción del tabernáculo y de su construcción. El autor del libro es Moisés. Para más detalles sobre esto, ve a la clase número 1 cuando vimos la introducción al Pentateuco. El tema principal es el pacto de Dios con la nación hebrea. Los capítulos totales del libro son 40. Las palabras claves son salida y liberación. Los versos claves son los siguientes. El capítulo 3, del verso 7 al verso 8, donde vemos el propósito de Dios para su pueblo. El capítulo 19, verso 5 y verso 6, donde vemos también la confirmación del pacto de Dios con Israel. Y también tenemos al capítulo 20, en especial los primeros 17 versos, donde encontramos la entrega de la ley al pueblo de Dios. Los personajes principales son los siguientes: Moisés, Aarón, Faraón, Miriam o María, Janes y Jambres, Jetro, Séfora, Josué y Hur. Veamos ahora algunas divisiones importantes para el estudio de este libro.
En primer lugar, podemos encontrar 5 divisiones naturales para el estudio del Éxodo. Número 1, esclavitud, del capítulo 1 al capítulo 2. Número 2, el llamado, del capítulo 3 al capítulo 5. Número 3, la liberación, del capítulo 6 al capítulo 12. 4, disciplina, del capítulo 12 al 18. Y 5, la legislación y organización, del capítulo 19 al capítulo 40. Podemos también ordenar el libro por medio de 10 sucesos históricos, esto es, estudiarlo tomando en cuenta el método histórico o narrativo. Número 1. Israel es tomada en cautiverio y oprimida duramente. Número 2. Moisés es apartado para una misión especial desde su nacimiento. Número 3. Moisés es probado en el desierto y vuelve para liberar al pueblo de Dios. Número 4. Faraón pelea contra Dios y él envía las 10 plagas a Egipto. Número 5. Se instituye la Pascua con la muerte de los primogénitos. Número 6. El pueblo es liberado a los 430 años y vence sobre los ejércitos del faraón. Número 7. El pueblo es sustentado milagrosamente por Dios en el desierto. Número 8. Dios otorga sus leyes al pueblo al llegar al Sinaí. Número 9. El pueblo se rebeló contra Dios y son castigados. Y número 10. El pacto se renueva y se construye el tabernáculo. Y por último vamos a ver que podemos estudiar el libro por medio de la vida de Moisés. Para esto dividiremos el libro en 3 partes nada más. Cada parte está separada por un periodo de 40 años. Así que número 1 vemos los primeros 40 años de Moisés como príncipe en Egipto. Número 2, los próximos 40 años de Moisés como pastor en el desierto. Y por último, los 40 años de Moisés guiando al pueblo de Dios hacia la tierra prometida. Veamos ahora la importancia del libro para el día de hoy. Primero, nuestra peregrinación. La peregrinación de los hijos de Israel desde Egipto hasta la tierra prometida ha sido a menudo comparada a la peregrinación del creyente durante toda su vida. Como Pedro lo dijo, que somos extranjeros y peregrinos en esta tierra. Y Jesucristo dijo que no somos de este mundo. Así que solamente estamos de paso cumpliendo una misión específica, pero nos espera un mejor lugar, preparado y prometido para nosotros los creyentes. Tenemos también los 10 mandamientos. Los primeros 17 versículos del capítulo 20 de este libro contienen los 10 mandamientos, los cuales son la base del código moral de toda civilización. Tenemos también al Dios verdadero. En Éxodo vemos cómo Dios afirmó la fe de su pueblo y demostró a los egipcios la falsedad de sus dioses. Por ejemplo, en las 10 plagas vemos lo siguiente. Cuando Dios convirtió el agua en sangre, mostró la derrota de Osiris. Cuando Dios envió la plaga de las ranas, estaba mostrando la derrota de Jeca. Con la plaga de los piojos, Dios estaba derrotando a Seb. Con la plaga de las moscas, a Isis. Con la plaga del ganado, Dios derrotaba a Apis. Con la plaga de las úlceras, Tifón era derrotado. Con la plaga de los granizos y el fuego, es Shu quien es derrotado. Con la plaga de las langostas, Dios derrota a Serapis. Con la plaga de la oscuridad, finalmente se derrota al dios más grande o máximo de los egipcios, el dios Ra, que era el dios del sol. Y también con la muerte de los primogénitos, quien es derrotado es el faraón mismo, que también era considerado una divinidad para los egipcios. Tenemos también al Evangelio. Este libro es muy importante para el evangelismo. Con él podemos demostrar la necesidad de un Salvador y de la salvación por gracia a las personas. Además de que Dios nos cuida y nos protege y que ningún enemigo va a poder prevalecer o esclavizarnos nuevamente cuando es Él quien ha liberado. ¿Cómo vemos a Jesús en el libro del Éxodo? Número 1. Cristo es nuestro Cordero Pascual. Este Cordero fue sacrificado y con su sangre en los dinteles de las casas se evitaba el juicio y la muerte. Así, todos los que estamos revestidos de la sangre de Cristo, obtenemos la salvación de nuestras almas. Somos protegidos de la muerte eterna. Así que, los que estamos en Cristo Jesús, somos salvos por medio de Él. En segundo lugar tenemos la roca de Oreb, la roca por medio de la cual Dios daba agua al pueblo, allí en el desierto. Pablo nos muestra en 1 Corintios 10:4 que esa roca espiritual era Cristo. Cristo es la roca que sacia nuestra sed y que está firme y seguro. Así que estando en la roca, también estamos firmes. Número 3. Tenemos la columna de fuego.
representa el cuidado y la luz de Dios para su pueblo. Nosotros andamos en la luz por Cristo y estamos seguros en Él. Número 4, tenemos a Moisés como libertador, como un tipo de Cristo, como el Salvador y libertador de las almas. Número 5, Moisés en la figura del pastor. Cristo es nuestro pastor que nos lleva a aguas de reposo, nos alimenta, nos protege y nos sustenta, nos dirige y nos ministra a Dios. Cristo es el buen pastor. Número 6, el maná del cielo. Jesús mismo se identificó con el maná que descendió del cielo para dar vida a los hombres, allá en Juan capítulo 6. Así que todo aquel que tiene a Cristo Jesús no tendrá hambre jamás. Número 7, la Shekinah. Era la nube que cubría al pueblo y que descendía para hablar con ellos, Dios morando entre ellos y teniendo comunión. Si la nube no se movía, el pueblo tampoco avanzaba. Así que la Shekinah representa a Cristo visitando a su pueblo y morando entre ellos, comunicándonos con Dios y otorgándonos salvación. Número 8, tenemos el tabernáculo. Cada parte de este, sus medidas, sus utensilios, su función, todo nos habla de Cristo y de su redención. Más adelante tendremos la oportunidad de compartir los aspectos del tabernáculo en un video aparte. Veamos ahora los temas claves del libro del Éxodo. En primer lugar tenemos la revelación. Dios se da a conocer al hombre. Se le apareció a Moisés por medio de una zarza. Conocemos a esto como una teofanía, y luego se manifestó también a su pueblo con todo tipo de señales, incluso se manifestó a sus enemigos, aunque por sus duros corazones eso solo significó el juicio para ellos. Sin la revelación voluntaria de Dios, jamás le hubiéramos conocido, ni siquiera su nombre. Tenemos también el tema de la esclavitud. Dios nos mostró la cruda realidad de la esclavitud. Esta solo trae desgracia, tristeza y clamor. De esta manera, Dios nos ilustra la esclavitud del pecado. La raza humana se encuentra esclava en el pecado. Y lo peor es que, al igual que Israel, ingresaron a esa esclavitud por voluntad propia. Jesús dijo: todo aquel que hace el pecado, esclavo es del pecado. Pero les es imposible ser libres sin la intervención de Dios. Tenemos también el tema de la redención. La realidad de la esclavitud reveló también la necesidad de redención. Había un precio que pagar por la libertad del pueblo sometido. Dios es el autor de la salvación. Solo Él puede hacernos realmente libres. Por otro lado tenemos el tema de la victoria. Dios no solo enseñó la victoria sobre la esclavitud, sino también la victoria sobre el poder de los enemigos de su pueblo santo. Hubieron enemigos entre los egipcios, entre los mismos hebreos y entre las naciones paganas, pero siempre pudieron entonar cánticos nuevos de victoria y gozo. La victoria para todas nuestras batallas se encuentran únicamente en Dios. Tenemos también el sustento divino. La peregrinación de Israel a través del desierto hacia la tierra prometida es un vivo ejemplo del peregrinar del cristiano en esta tierra, como ya lo hemos señalado. Pero por otro lado, al mismo tiempo que vamos peregrinando, no estamos solos. El sustento de Dios jamás se hizo faltar para el pueblo hebreo. Asimismo, Dios cuida y sustenta a su pueblo espiritual. Tenemos también la comunión. Dios se mostró en una manera muy diferente a los ídolos y falsos dioses paganos. Él descendió para habitar en medio de su pueblo. El mismo tabernáculo y la promulgación de sus leyes eran invitaciones a la comunión íntima con Él. No hay Dios como nuestro Dios. Podemos relacionarnos estrechamente con Él sin temor. También tenemos el tema del apoyo en el liderazgo. Qué importante fue el apoyo mutuo para liderar a un pueblo tan difícil en medio de pruebas tan duras. Sin embargo, las manos de Moisés levantadas por Aarón y Hur, la abnegación de Miriam, el consejo de Jetro, la fidelidad de Josué, aunque no eran perfectos, son un modelo de trabajo en equipo que deben permanecer hasta hoy. Y por último tenemos como tema principal a la obediencia. El corazón humano es de sorprender. Habían visto las maravillas de Dios, oyeron su propia voz, eran sustentados directamente por Él y aún así le desobedecían una y otra vez. Debemos aprender el valor de la obediencia para caminar en el desierto de la vida. Así Dios nos guiará siempre por sus caminos que son mejores que los nuestros. De aquí que obedecer es vivir en fe. Finalmente vamos a ver algunas aplicaciones prácticas que podemos aprender del estudio de este libro maravilloso. Número 1. Tenemos que la historia de la redención es digna de contar. La asombrosa historia de la liberación de Israel es realmente maravillosa, pero lo es más todavía la historia de la redención universal en Cristo.
¿Vivimos para contar a todos esta digna historia? Como dijo Pablo en 2 Corintios 3, del verso 7 al verso 10, y en 1 Timoteo 1:15, que esta historia es digna de ser recibida por todos. Número 2. Ser libres no es vivir sin ley. Si bien Dios libertó a Israel, no significó que ellos pudieran vivir como les hubiera placido. Así hoy, los que somos libres en Cristo, vivimos para guardar la ley de Cristo. Número 3. Tenemos el sustento de Dios para nuestro caminar. Qué importante es depender de Dios, de sus fuerzas, de su alimento, de su sombra de protección, de su guía, mientras estamos peregrinando en este mundo. No soltemos su mano, su guía y dirección a través de la palabra y de su espíritu de amor. Te dejo con un principio de aliento. Oprimidos por el faraón y forzados a la esclavitud, el pueblo clamó por libertad, pero el plan de Dios era todavía mayor al suyo. Así nosotros podemos ser libres de muchas cosas en Cristo, pero Él nos ofrece una vida abundante, más allá de lo que pedimos o entendemos. Debemos confiar, obedecer y agradecer a Dios en cualquier circunstancia. No olvides de suscribirte y de compartir estas hermosas enseñanzas. Que Dios te bendiga. Esperamos que Dios haya bendecido tu vida con la lección de hoy. No olvides de suscribirte a Argumentos Bíblicos por medio de YouTube, Facebook y en nuestro blog. Dentro de poco continuaremos con la siguiente lección de este maravilloso curso Panorama Bíblico del Antiguo Testamento.